El mejor científico de nuestros tiempos, el Dr. Henry Müller, persona que se fue a la tumba con numerosos premios dentro del campo de la biomedicina al encontrar un virus que debilita el cáncer, y así poder erradicar hasta 4 tipos. Su bitácora estaba valuada en millones de dólares, y solo la poseían sus 2 hijos, quienes, al igual que él, eran investigadores muy importantes. Un tercer hijo ya había muerto. El 30 de junio se dio por concluida la investigación con respecto al análisis completo de su anatomía. La ciencia en general tenía mucha curiosidad por conocer las cualidades cerebrales de su valiosa neuroglia, porque, además de escribir sobre la medicina, escribió sobre temas complejos como el espacio-tiempo, agujeros negros y teorías sobre la vida. Un verdadero Leonardo, un Newton, un Darwin, un científico demasiado polifacético. Lo que es cierto es que al parecer quería dejarle todavía más al mundo, al donar su cuerpo a la ciencia. La noche del 3 de julio, la Unión Europea liberó la investigación, y el mundo se llevaría una sorpresa increíble. Henry Müller fue clasificado como una nueva variedad de la especie humana. Homo sapiens neosapiens. Henry poseía un número exagerado de neuronas, además de que éstas poseían numerosas conexiones en los axones. Las dendritas eran muy densas, y el hipocampo resultó tener un tamaño mayor que el promedio estimado entonces. El cerebelo no tenía desgaste, parecía el cerebro de una persona de 30 años. El corazón parecía intacto. Los análisis de sangre detectaron, además de glóbulos rojos, una especie de sustancia azul, cuyos resultados reflejaron un tipo de célula ovoide. De acuerdo con los resultados, no pertenecía a ninguna bacteria. Se trataba de una nueva célula, a la cual los investigadores nombraron como células de Henry. ¿Qué hacían estas células? ¿Por qué estaban en la sangre? Los pulmones tenían un color más rosa, poseían una serie de conductos más gruesos, y dentro de estos había células de Henry. En general, todo el cuerpo parecía el de un adulto de 25 años. La célula de Henry tenía que ser estudiada a detalle. La familia fue entrevistada en muchos medios locales, no sabían lo que pasaba, y el laboratorio Leslie les ofrecía cantidades exorbitantes para poder analizarlos a ellos y a toda su genética. Lo que el laboratorio no tomó en cuenta es que las características del genotipo del Dr. Henry Müller no solo lo podía presentar su linaje directo, sino que este nuevo juego genético ya lo podrían poseer más personas alrededor del mundo. La Unión Norteamericana de Ciencia se interesó demasiado en el caso, porque creía que este nuevo linaje se hallaba en algunos de sus pobladores. Pero, ¿qué les hacía pensar tal afirmación? El Dr. Henry Müller vivió 188 años, y sus hijos, también longevos, seguían las mismas tendencias. El gobierno de Luxemburgo no quiso que la investigación se llevara a cabo, pues quería que la comunidad científica se conformara con lo que el doctor había dejado como legado, y no lo que él era en sí. Pero desconocían que en vida, ante las sospechas de una extraña condición derivada de su longevidad, existió una presión constante de la Unión Europea por hacer que el científico firmara un acuerdo millonario para analizar su cadáver. Ante esto, el Dr. Müller decidió aceptar para favorecer a la ciencia del mundo, aunque sostenía que las incógnitas que encerraba en su ser eran las mismas que cualquier otro ser humano en el mundo. Posteriormente, uno de sus hijos, en una de sus bitácoras publicadas, narró que su padre estaba preocupado. Cuando cumplió 158 años, decía que él ya se quería morir, y le preocupaba no morir rápido, porque entonces realmente habría algo inusual dentro de él. No quiso someterse a estudios de ningún tipo, nunca fue necesario, porque resulta curioso que difícilmente se enfermaba. Igualmente, sus 2 hijos vivos. El señor sentía mucha presión, porque varios conspiradores daban el mensaje de que él y sus hijos eran anticristo, que eran extraterrestres que consumían su energía para que ellos continuaran viviendo más. Tanto no era coincidencia. Se me olvidaba mencionar que su esposa murió a los 77 años. Pero, de regreso a lo que afirmaba la Unión Norteamericana, detectaron a 56 personas que sobrepasarían los 130 años, y se sospechaba que su estado de salud era estable, pero no se sabía dónde estaban con exactitud. Esto, por supuesto, alertó a la prensa internacional, y el amarillismo comenzaba a irradiar en el mundo, a pesar de tanta cultura científica.
Algunas personas dentro de esta disputa divulgaban cruelmente que se comenzara a matar a las personas que sobrepasaran los 100 años, con el temor de que este nuevo linaje destruyera al humano actual, asunto que por supuesto no era real. Las masas de investigación no solo tenían la cura de 4 tipos de cáncer, ahora querían alargar la vida mediante la venta de estas células, en lo que los científicos afirmaban eran los precursores de un futuro lleno de vida. Además, coincidían en que el sistema inmune de estos nuevos humanos era altamente efectivo contra los patógenos. La Unión Europea y la norteamericana comenzaron la búsqueda de estas personas, y en general, el mundo comenzó de inmediato un censo de población y muestreo genético. La mayoría de las naciones ya no eran consideradas tercer mundo, por lo que no fue difícil aportar su grano de arena en la búsqueda y rastreo de este nuevo linaje. Se pensó que las personas más inteligentes del mundo eran parte de esta extraña variante de la población, pero no se sabía cuántas de ellas participarían en los estudios. La información y la desinformación comenzaron a divulgarse en el mundo, y muchas personas se alertaron, ya que había noticias falsas de que estaban matando a estas personas para sacarles la sangre y robarles su cerebro. Se divulgó un video proveniente de Alemania, donde un hombre narraba que unas personas fueron a su casa y querían llevarse a su abuela de 120 años. Decía que dichas personas se pusieron violentas y querían trasladarla a la fuerza, pero logró llevársela lejos. Sinceramente, es difícil entender el propósito de cada gobierno. Las uniones por lo menos detallaron que querían entrevistar a estas personas con el propósito de ayudar a la población vulnerable, dándoles en la mano el cuento de que serían eslabones heroicos en una cadena de progreso, lo que salvaría a una humanidad que muere rápido. Los videos en general comenzaban a ponerse más violentos. Un ciudadano chino publicó un podcast en donde mencionaba que a su vecina se la llevaban unas personas en una ambulancia y que ésta se resistía. Agregó que era longeva, pero no sabía exactamente la edad. Y así fue como los rumores de extracción se difundieron y muchas personas no podían comprender que una nueva especie de humano haya aparecido de la nada, aún con las pruebas moleculares y evidencia de que el Dr. Henry Müller vivió 188 años. La situación se puso cada vez más oscura, las noticias falsas se dispersaron como esporas en el campo, y muchas personas protegían a sus familiares más longevos. Muy pocas personas en el mundo aceptaron donar sangre para su estudio. El pánico comenzó a desatarse. La Unión Norteamericana comenzaba a detectar aparentes suicidios, cuando no se confirmaba algún asesinato. La paranoia radicaba en que, en su mayoría, las personas suicidas eran personas longevas. En una escena, se encontró a una persona que dejó una nota: «Que se pudre el mundo, no pienso ayudarlos a vivir más», con una evidente marca en su sangre, la cual tenía secreción azul, parecida a la encontrada en el Dr. Müller. Esto se salía de control, porque muchas personas no cooperaron con lo planeado por la comunidad científica, y todo porque había informantes que promovían percepciones negativas ante la situación, mas no el interés científico en el desarrollo de, por ejemplo, nuevos medicamentos. La investigación de estas nuevas células debió ser un primer paso seguro. Desgraciadamente, la investigación tuvo un paro indefinido en su desarrollo, que apenas compiló un pequeño análisis de las mismas. Quizá fue el impacto que dejó tal noticia, que obligó al mundo a enterarse de que, ahora, nosotros somos los neandertales. 600 años después. Por simple deriva génica en un mundo globalizado, la mitad de la población resultó tener este nuevo genoma en un relativo poco tiempo. Resulta que Japón logró aislar las particularidades del material genético y aplicarlo en animales para evaluar la generación de células de Henry. Hoy en día se sabe que esas células son una especie de maquinaria, que se alimentan de vitaminas para poder segregar neurotransmisores. Y no solo eso, se encontraron 20 variantes de estas, cuya función es mantener la salud constante de nuestras células somáticas, además de ser parte fundamental de nuestro sistema inmune y reparación de órganos. Ahora, el Homo sapiens sapiens, que solo alcanzaba a llegar en promedio a los 90 años, coexistía con el Homo sapiens neosapiens, que ya supera los 230 años en su esperanza de vida. El secreto del ingenio del Dr. Müller no estaba en sus neuronas polidéndricas, sino en el tiempo saludable que invirtió para aprender del universo que lo rodeó,
superando los límites fisiológicos conocidos, a la vez que ejercitó y desarrolló un sistema nervioso impresionante y visiblemente productivo. El gobierno mundial fue muy estricto en aplicar terapias con dichos genomas a espermatozoides y óvulos de personas dignas, lo que quiere decir que no dejaba en definitiva gozar de estos privilegios a personas que no lo merecieran, bajo estrictos criterios éticos. Al nuevo material genético le tomó 400 años incorporarse como un rasgo con frecuencia estadísticamente significativa en los cromosomas humanos, y ser más compatibles con los mismos mecanismos de reparación de ADN, con lo que resultaron ser perfectamente recombinables con el 99.9% de la población, de los cuales al menos la mitad hoy ya son considerados Homo sapiens neosapiens. No se sabe en qué momento apareció ni en qué momento desaparecerá una nueva variedad o especie humana, porque además Marte ya está siendo habitado. Hoy en día, la población mundial goza de una mayor estabilidad. El futuro está inmerso en la tecnología creada por los genios del mundo, cada vez más. La humanidad se encamina a transformar Marte y explotar los cometas a su paso para obtener sus valiosos minerales. ¿Quién será el último Homo sapiens? Quizá fue el impacto que dejó tal noticia, que obligó al mundo a enterarse de que, ahora, nosotros somos los neandertales.